Hacía unos meses que el gran Darío, rey de reyes de Persia, había sido aplastantemente vencido por los griegos en la masiva batalla de Isos. El rey Alejandro de Macedonia, victorioso, se dirigió hacia la costa fenicia observando una de las fortalezas más impresionantes que había visto jamás, Tiro. Alejandro sabía muy bien que no podía continuar su campaña sin poseerla. Sin embargo, la orgullosa e insumisa población de Tiro se negó a someterse a la voluntad de Alejandro y no entregaría la ciudad. El largo y agotador asedio, que cambiaría el curso de la historia, estaba a punto de comenzar. Durante noviembre del 333 a.C., el polvo continuaba levantado en el campo de batalla de Isos, y Alejandro no se deleitó demasiado tiempo con su increíble victoria. Aunque el camino hacia el este parecía despejado, el rey macedonio sabía que la flota persa que operaba en el Mediterráneo todavía suponía una seria amenaza. Por tanto, decidió marchar hacia el sur y asegurar la costa fenicia, así como sus vitales puertos. Los enclaves comerciales más importantes de la zona, como Biblos y Sidón, prometieron lealtad rápidamente al nuevo dueño heleno. En este punto, el siguiente objetivo por asegurar para Alejandro se encontraba a unos 30 kilómetros al sur de Sidón, y era nada más y nada menos que la milenaria ciudad de Tiro. Además de ser famosa por sus tintes y su próspera economía, Tiro era también el más rico e influyente de todos los asentamientos fenicios. Tiro se componía de dos partes. Por un lado se encontraba la ciudad vieja, situada en el continente, mientras que la parte que daría guerra a Alejandro, la llamada Ciudad Nueva, se encontraba en una isla fuertemente fortificada a unos 700 metros de la costa. Una fortaleza que en el pasado había sido numerosas veces asediada y todos los intentos habían fracasado. De hecho, incluso un rey babilonio había intentado tomar la ciudad 2 siglos antes que Alejandro y tras 13 años de asedio, finalmente desistió. Por todo esto, la población de Tiro se sentía a salvo en su isla fortificada, pues además de contar con el obstáculo natural que suponía el propio mar, sus murallas también eran gruesas y contaban con unas buenas defensas. Por tanto, y conscientes del expansionismo macedonio, la población se preparó para un asedio y comenzaron a evacuar a los más vulnerables a la ciudad hermana de Cartago. Tras la evacuación permanecieron en la isla unas 40.000 personas dispuestas a luchar y a dar su vida para echar al invasor. En este punto Alejandro sabía que un asedio de estas características supondría un desgaste de recursos, mano de obra y tiempo que cualquier otro líder calificaría de inaceptable. Pero estamos hablando de Alejandro, y la opción de continuar su campaña con una ciudad rebelde a sus espaldas era prácticamente inimaginable para él. Inicialmente, y como era habitual en el rey macedonio, inició un primer contacto con los tirios para que lleven a cabo una ofrenda a Heracles en el templo de su fortaleza como una señal de respeto hacia los griegos. Pero estos rechazaron y les ofrecieron hacer dicho ritual en la ciudad vieja de Tiro. Alejandro, que como todo griego devoto admiraba a Heracles, se sintió insultado por tal respuesta, ya que la ciudad antigua de Tiro era un enclave sin importancia alguna. En consecuencia, el rey macedonio volvió a enviar emisarios, dando un ultimátum: o aceptaban sus peticiones, o la fortaleza sería asediada. La respuesta de los tirios fue acabar con la vida de los emisarios macedonios y acto seguido arrojar sus cuerpos al mar ante la atónita mirada de Alejandro. Esto, como no podía ser de otra manera, enfureció al rey griego, y rápidamente ordenó a sus tropas iniciar los preparativos para un asedio que pasaría a la historia como uno de los más increíbles jamás vistos. Pero no sin antes dejar a la antigua Tiro hecha cenizas. Anteriormente he mencionado que la fortaleza estaba en una isla a 700 metros de la costa. Pero esto es una verdad a medias, ya que la antigua y la nueva Tiro estaban semiconectadas a escasos 2 metros bajo el mar. Alejandro y sus ingenieros, conscientes de esto, utilizaron escombros recogidos de la vieja Tiro destruida para levantar un espigón a través de este canal hacia las murallas de la fortaleza. Inicialmente la construcción fue muy bien y avanzaba a pasos agigantados. Pero conforme más se acercaban a las murallas y sus lluvias de proyectiles, más se complicaba la tarea. Para colmo de males, había puntos donde la profundidad del puente natural era mayor,
lo que requería traer más material y mucho más trabajo. No obstante, los macedonios continuaron avanzando, y cuando se pusieron al alcance de los tirios, estos intensificaron el fuego, por lo que Alejandro mandó construir 2 torres de asedio cubiertas de cuero crudo para colocarlas al final de la calzada. Dichas torres estaban coronadas por catapultas que lanzaban también un fuego incesante a los defensores, y esto permitía que la construcción del espigón pudiera continuar. Los tirios, que al principio se veían invencibles, ahora observaban incrédulos cómo las cosas se estaban torciendo conforme los griegos ganaban metros. Por tanto, y a la vista de los acontecimientos, decidieron llevar a cabo una iniciativa en lugar de esperar tras las murallas. Para ello cargaron un viejo barco de transporte con material inflamable, le prendieron fuego y lo lanzaron directo contra las torres de asedio macedonias. El plan funcionó, pues estas rápidamente sucumbieron al fuego y los obreros macedonios que intentaron combatir contra las llamas fueron atacados por barcos de guerra enemigos, lo que les obligó a huir de nuevo al continente. No obstante, y pese a la euforia del bando defensor, lo único que provocó esto fue ralentizar la tarea de Alejandro, pues rápidamente ordenó la construcción de más torres de asedio y además pidió a las flotas de las poblaciones fenicias conquistadas que se unieran a él. Pero no contento con esto, también mandó reunir algunos barcos de Grecia hasta disponer de unas 100 galeras a su mando. Y en última instancia, el rey de Chipre, muy afín a la causa de Alejandro, aportó otros 120 barcos a la flota macedonia. Ahora, y con un dominio naval que dejó a los tirios con la piel de gallina, Alejandro obligó a la flota enemiga a resguardarse en sus puertos. Y de este modo el trabajo en el espigón pudo continuar. Pero a pesar de que las cosas no pintaban nada bien, los defensores seguían firmes y dispuestos a luchar. De hecho, y al verse acorralados, los barcos del puerto sidonio salieron desesperadamente y consiguieron romper el bloqueo macedonio. Pero los helenos rápidamente reaccionaron, obligando a los tirios a volver a puerto. Tras esto, el asedio desde el espigón continuó, pero el ataque seguía sin dar sus frutos. No obstante, en la muralla sur, los barcos griegos, que no dejaban de bombardear la ciudad, lograron hacer una brecha. Alejandro había esperado meses para tal oportunidad, y en cuanto fue informado, reunió a los mejores hipaspistas y pesetero y disponibles, y preparó un asalto enfocado en esa brecha. Con tal de mantener a los defensores ocupados, los macedonios llevaron a cabo unos fuertes ataques a larga distancia, y con el ruido de tal bombardeo de fondo, Alejandro dirigió el ataque contra la brecha, iniciando por primera vez un choque cuerpo a cuerpo entre griegos y tirios. Pronto los atacantes se sobrepusieron y lograron entrar en la ciudad. Además, y para colmo de males para los tirios, la brecha se hizo aún mayor, dando paso a más tropas griegas. En este punto, los atacantes, que buscaban venganza por 6 meses de atrocidades y tormentos, iniciaron una auténtica masacre en la isla. Unos 6.000 tirios perdieron la vida en aquel asalto, mientras que unos 2.000 fueron crucificados en la playa. Alejandro perdonó la vida a los civiles que se habían refugiado en el templo principal, pero los otros 30.000 que habían luchado fueron vendidos como esclavos. Alejandro dejó claro que desafiarle tenía un alto coste, y la conquista de Tiro, además de uno de los mayores logros hasta entonces, era un mensaje claro para sus futuros enemigos, que no serían pocos. Y ahora, con este pequeño pero importante enclave asegurado, el Basileus podía continuar su campaña hacia el sur, donde tenía como objetivo asegurar al rico y milenario Egipto. Si te ha gustado este vídeo, puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito, te recomiendo que lo hagas, ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.